Hola, yo soy Patricia y hoy intentaremos hablar de Popper. Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Garrido, soy corrector y parte del equipo del CIAPE. El día de hoy vamos a platicar de Karl Popper y los caminos de la verdad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Elisena Méndez, me gusta editar libros y uno de ellos es este, del cual vamos a hablar, de Los Caminos de la Verdad, de Popper. Hola a todos, bienvenidos a esta charla literaria que tenemos entre amigos, entre compañeros de trabajo. El día de hoy decidimos platicar sobre Los Caminos de la Verdad de Karl Popper, que yo creo que muchos han escuchado el nombre de Popper, ¿no? Entonces se imaginarán un poco de lo que vamos a estar platicando, pero nosotros queremos convencerlos de que vengan a las librerías Castelida a leer Los Caminos de la Verdad, porque además, no sé si a ustedes también les pasó, que pues llama mucho la atención el tamaño, ¿no? Que sea muy compacto, que sea un libro de bolsillo, que literalmente sí no los podemos llevar en cualquier parte. Entonces eso, para empezar, es un acierto, ¿no? Muy bueno, y que sea pequeño y que sea muy digerible, porque pues Karl Popper es un autor que habla de cosas muy densas y que creo que lo experimentamos mientras estábamos leyendo el libro. Pero algo que me saltó mucho al primer momento que escribí este libro fue algo que comentó un profesor que tuve en la universidad, que el primer día de clases nos dijo, estaba una silla desocupada al frente y era una silla típica de escuela color naranja, y nos preguntó, ¿de qué color es esta silla? Y todos, no, pues que naranja. Y el profesor, no, anaranjada, no, blanca. Y así como que todos empezaron a decir como varias cosas y el profesor, no. Y todos, no, pues entonces ¿de qué color es, no? Y dijo el profesor, es una silla color rosa. Y todos, ay, el profesor será daltónico o qué, ¿no? Y después nos dijo, pues si yo les digo que es una silla rosa, es porque es una silla rosa. Y entonces ahí como que nos introdujo a que a veces uno está acostumbrado a creer ciertas cosas que nos han dicho, ¿no? Que nos han impuesto socialmente, y que creo que justo de eso habla Karl Popper en Los Caminos de la Verdad. No sé si a ustedes también les pareció algo parecido. No sé, por ejemplo, Licena, si tú consideraste que a lo mejor muchas de las cosas que tenías pensadas como ciertas, al momento de terminarlo dijiste, uy, tal vez no. Pues no precisamente, mi acercamiento a Popper es básico para este libro. No forma parte de mis favoritos en cuanto a lectura, pero sí me hizo como tomar ciertas ideas de claridad con respecto a la relatividad, que es lo que planteas, ¿no? La relatividad de decir, de cuando la gente te impone algo y que tienes que cuestionar y que tienes que encontrar si es necesaria todos los conceptos, todas las ideas que hay alrededor y que se ha dicho respecto a cierta verdad, ¿no? Y que tienes que partir de todos esos elementos para cuestionar alguna imposición o alguna teoría, en el caso de lo que plantea Popper, de verificar algún elemento científico para poder entender la realidad y para poder acercarse más a una verdad posible. No sé, ustedes, Enrique, Patti, ¿qué opinen al respecto? Bueno, a mí de entrada lo primero que me llama la atención es que es muy contemporáneo Popper, ¿no? En ese sentido, porque me acordaba de un filósofo que se llama Slavoj Žižek. Ahorita es muy famoso, es lituano y sale luego series, películas, hace mucha crítica de cine. Y él comentaba que antes el problema era encontrar como información, porque era muy escasa, era muy cara acceder a libros, y llegaba a cuentagotas. Ahora con internet hay muchísima información, pero el problema es saber seleccionar esa información, saber verificar esa información, ¿no? Y en ese sentido me parece que lo que plantea Popper en cuanto a la mesurabilidad es fundamental, ¿no? Hoy en día que hay un montón de fake news, ¿no? Que el video de TikTok de máscate esta rama y vas a adelgazar, ¿no? O sea, no la vas a estar mordiendo, tienes que por lo menos decir sí o no, quién sabe si pegue, ¿no?
Entonces, en ese sentido me parece que es muy contemporáneo, ¿no? Es muy contemporáneo porque sí es importante tener esta idea de cuestionar lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, porque si no, somos presas fáciles de las fake news, ¿no? Y puede ser, ahorita poner el ejemplo de un TikTok donde te piden algo, pero hay cosas más complejas como las guerras, por ejemplo, como pueden ser la economía, elecciones, pueden definir elecciones. Me acuerdo que cuando ganó presidente el anterior, Donald Trump, mucho tuvo que ver las fake news, ¿no? Inclusive en Facebook se estableció una ley, bueno, o aparte del algoritmo, para precisamente tratar de minimizarlas, porque es peligroso realmente no cuestionarnos el conocimiento. Bueno, por lo menos la información ya después se convertirá en conocimiento, como dice Popper. Yo antes que nada quiero decir que este libro se divide en dos partes, ¿no? Una que es una entrevista que se denomina Los Caminos de la Verdad, y otra que es la tolerancia y responsabilidad intelectual. Son apartados muy pequeñitos y bueno, pues cada uno aborda diferentes temas muy específicos, pero creo que básicamente lo que uno tiene que entender con estas dos partes es que la verdad y el ser humano somos falibles, ¿no? Entonces, mientras el ser humano sea falible y se equivoque y se acepte que se equivoque, pues entonces la verdad pasa a ser subjetiva, porque cada uno tiene, ¿no?, como una manera de ver las cosas. Entonces, él Popper lo retoma de Voltaire y dice que hay cosas que no se deben tolerar. Como somos falibles, ¿no?, tenemos que aceptarlo y tenemos que tolerar ciertas cosas, ¿no?, lo que piensa el otro, etc. Pero hay cosas que no se deben tolerar. Y una de esas es la intolerancia, precisamente, ¿no? Entonces, esta parte me parece como muy interesante porque yo sí traté de hacer un esfuerzo de adaptación de lo que dice el libro y de este asunto de la verdad y la falibilidad con lo que estamos viviendo ahora, que creo que sería la importancia de la filosofía, ¿no? Que podamos verla y que podamos como contrastarla con nuestra realidad, que es lo que estamos viviendo, y pues tratar de entrarle por ahí y entender, porque hay muchas cosas que nos cuesta trabajo entender. Entonces creo que esto se convierte en herramientas para eso, ¿no? Popper tampoco es mi favorito, ¿no? Eso es algo que hay que decir, porque pues tiene como ciertos preceptos que a lo mejor yo siento que no se adaptan tanto a lo que estamos viviendo, pues. Pero bueno, pues todo es falible, todo es discutible, y creo que a mí me gustaría entrarle por ahí la discusión con el asunto de la verdad, lo falible y la intolerancia, ahora que, como dice Enrique, ¿no?, estamos viviendo pues guerras, estamos viviendo una situación política difícil, estamos viviendo una situación social complicada en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo le entraríamos a eso? Creo que por ahí... Pues, bueno, en este sentido, yo comenté hace rato que en efecto no es de mis favoritos, pero sí me deja pensando. Creo que ese es, digamos, lo que yo veo en cuestión editorial, de agradable de este libro, su portabilidad, su dinamismo gráfico de estos colores, esta forma de llamar la atención, porque termina siendo un montón de ideas que cuestionan la forma como vemos la realidad y que se vuelve, pues sí, un libro interesante, accesible, en cierto modo, que puede uno andar trayendo, ¿no?, mientras transita uno en el vehículo público o algo, pues ahí puedes traer tu libro, es muy atractivo. Sin embargo, ya retomando lo que dice Patti y retomando las palabras con las que inicié al decir que pues mi lectura era superficial, va en el sentido de que pues yo no soy filósofa, yo soy editora, y de repente enfrentarme, como me tocó a mí, de hacer la depuración de texto, la corrección de estilo de este contenido, pues ahí es cuando uno profundiza gramaticalmente, pero procura uno dejar lo que sería lo ideológico que está planteando el autor. Y en ese sentido, pues como bien dice Patti, hay dos partes principales, dos partes en las que se divide este libro, y yo agregaría una tercera, que la primera parte, que es una entrevista, la segunda parte, que es una conferencia. Ambas corresponden a un contexto de la década de los 80. Tanto la entrevista se le hizo en 1982, si mal no recuerdo, como la entrevista la retomó en 1982-84.
y el autor contextualiza con respecto a esa época. En la conferencia, no obstante que la dicta en la década de los 80s, está retomando situaciones sociales, políticas de 1976-74 hacia 1984, o sea, prácticamente una década. Y yo decía que este libro se divide en 3 partes porque va acompañado de notas al pie de página. Y creo que eso es muy valioso editorialmente hablando, por lo siguiente. Uno pensaría, ¿qué me ofrece este libro? Aparte de lo que hemos comentado aquí, ¿no? Y en efecto, esta síntesis muy precisa que acaba de darnos Patti con respecto al contenido y estos puntos de vista a partir de la falibilidad del ser humano, de cuestionarse, de aceptar la crítica que hacen otros para tener otro sesgo de conducta o toma de decisiones, como el hecho de buscar la verdad a través de la mesurabilidad, es decir, de contar, de ver qué tanto es posible analizar una realidad o un contexto. Y lo que yo puedo decir que aporta este pequeño libro no solamente es esta situación de reflexión en torno a la verdad y las situaciones de la relatividad alrededor de la verdad, sino también plantearse el contexto. La tercera parte de la que hablo son las notas al pie de página, que contextualizan bastante bien lo que es la época a la que se está refiriendo el autor, como lo que bien comentaba Enrique, el hecho de que se vuelve vigente este libro. Y también el autor hace referencia a los millones de migrantes que salen de sus países ante situaciones bélicas o conflictos económicos. Y es justo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Estamos viviendo hordas de migrantes que buscan una mejor situación de vida ante la falta de garantías dentro de sus países. Entonces, la verdad, leer esto es tener esa conciencia, ese acercamiento hacia la reflexión y la autorreflexión en torno a lo que debemos de pensar como verdad o cuestionarnos dentro de lo que somos capaces de tolerar, de cómo cómo aceptamos la crítica y cómo cambiamos en las decisiones o nuestras conductas a partir de la crítica. Fíjate que lo que dice Elisenda es súper, hiper, mega importante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba letras, nos decían mucho eso, ¿no? De que todo texto responde a su contexto. Y es muy complicado leer algo fuera de contexto, ¿no? O sea, sí, de repente uno se siente mal y triste y todo eso porque dices, bueno, pues ¿cuánto hemos avanzado, no? Si lo que pasaba en los 70 se está pasando ahorita otra vez, sí, ¿no? O sea, se está repitiendo, ¿no? La historia, es un poco deprimente en ese aspecto, pero en ese sentido es importante valorar las ediciones de filosofía bien. Sí, cuando yo estudiaba en humanidades nos decían mucho eso, ¿no? Ok, sí es caro a lo mejor invertirle a un libro de filosofía que tenga un estudio crítico, que tenga una cronología y eso, pero si no lo inviertes realmente estás perdiendo de mucho, porque si bien se repiten ciertos fenómenos geopolíticos, la verdad es que todo responde a un contexto determinado, ¿no? Y no es el mismo contexto que pasaba en los 70s, no es el mismo contexto de Vietnam al que alude en cierto momento. Me acordaba de esta frase que recupera de Voltaire, ¿no? Que cuando dice, ¿qué es la tolerancia, no? Constatar nuestra falibilidad humana, porque errar es humano, lo hacemos constantemente, pero me gusta la última parte cuando dice, es que para que no haya guerras y podamos convivir, hay que perdonar nuestras múltiples insensateces, ¿no? Que es lo que más nos cuesta de repente, ¿no? Hay un un sociólogo que se llama Johannes Galtung, es un noruego, y él decía que en el momento en el que nosotros o cualquier persona empiece a ver a los que piensan diferente como malos y nosotros como buenos, es una bandera roja para el fanatismo,
En ese momento nos cae en el fanatismo porque ya no aceptamos el diálogo. Y Popper lo menciona en algún momento. Es importante el diálogo, necesitamos a los otros, platicar con los otros, porque solamente a través del diálogo podemos encontrar la falibilidad de nuestra teoría, también de nuestro pensamiento y incluso de la información que encontramos difundida. Creo que en este punto es a lo que se refiere Popper en este libro, sobre todo en la parte de la entrevista, cuando se refiere al pluralismo crítico, que es pues eso, saber dialogar con las ideas, saber ser mensurable en estas ideas cuando tiene que haber puntos científicos que haya que cuestionar, que haya que refutar o que haya que verificar. Y bueno, caer en el campo del relativismo que también lo menciona, ¿no? O sea, cada quien tiene como esta visión distinta, que es como la perspectiva, ¿no? Y eso hace que las verdades sean parciales. Entonces yo sí me pregunto, y bueno, él mismo lo pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a la verdad? Si hay como todas estas perspectivas de la verdad y no hay una definitiva, hay que ser tolerante, pero ¿cómo llegamos a la verdad o cómo se discute? Y él también lo dice, ¿no? La verdad está en juego y se llega a ella disertando las teorías. Y pues esa es la parte que le corresponde a los filósofos y a los intelectuales, que también lo menciona. Si llegara a esta situación, pues, de los intelectuales de crear estas banderas, ¿no? Para que las ideas sean las que generen los conflictos humanos, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad del intelectual, del filósofo, ¿no? De la gente que está pensando, pues. Sí, porque finalmente construyen discursos, pero también tienen que tener esa apertura. También creo que se presta mucho en la academia a veces a esta cerrazón de ideas. Lo que él le llama la vieja ética intelectual, ¿no? De que no permiten ideas diferentes, lo que yo pienso es lo que es, y eso también retrasa muchísimo los avances culturales, sociales, políticos, que nos cerremos en eso. Yo la verdad es que también aprecio, y yo sé que a ustedes no les gustó Popper, a mí tampoco la verdad no me gustó tanto, pero me gusta que al fin... Pero de que traes las herramientas, creo que trae esas herramientas, ¿no? Herramientas básicas de la filosofía de la ciencia, para cuestionar, para pensar. Te interrumpo. No te preocupes, pero lo que iba a decir es que, digo, al final... todo el libro, casi todo el libro como que nos regaña, ¿no? Así de, es que todo te puedes equivocar, es que cuestionate, pero creo que al final medio nos apapacha en la conferencia cuando dice, bueno, es que errar es de humanos, si te equivocas, pues no te sientas mal, todos nos equivocamos, hombre, no pasa nada, y si te equivocas o se equivoca alguien más, no seas malo con él y eso, y siento así el apapacho, ¿no? Porque también es cierto, ¿no? A fin de cuentas, pues todos tenemos cierta crianza, cierta forma en que nos educan, y donde nos dicen nuestros papás o los maestros, equivocarse es malo, ¿no? Y realmente no lo es, porque como dice Popper, del error sale mucho más conocimiento, inclusive que del acierto o de la intuición, que luego nos basamos en eso. Por eso me agrada que el Fondo Editorial Estado de México haya sacado este libro, porque justo lo que estamos buscando ahora es también como acercar a los jóvenes, ¿no? Tal vez... pues los adultos ya habían escuchado un poco de Popper, y siento que las generaciones de ahora les falta como esa sensatez o esa reflexión, ¿no? Porque ya todo lo ven en redes y dicen, pues sí, si lo pusieron en redes es cierto, ¿no? O es verdad, pero realmente no están reflexionando, no están investigando, que siento que también ahora que tenemos tantas herramientas para encontrar información, pues igual saber cómo investigar y cómo llegar a la verdad, que ya sabemos que realmente no vamos a llegar a la verdad absoluta, pero que puedes acercarte, ¿no? O saber qué cosas sí son reales y qué cosas no. Y me parece que este también es un libro justo para esos jóvenes que están buscando esa verdad, o que están buscando la verdad en otra parte, pero a veces la verdad la tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y a partir de esa tolerancia que uno tenga con las ideas de los demás, pues puede crear su verdad y su realidad, y ver todo lo que a uno le rodea, y cuestionarse todo, ¿no? Porque a veces nos conformamos mucho con lo que ya está, y pues no decimos, pero ¿por qué es de cierta manera, no? Y por eso yo empezaba esta charla con eso que nos dijo el profesor, porque pues todos nos extrañamos de que nos dijera, no, pues es de color rosa, pero a lo que él iba es que
por qué es rosa, ¿no? O sea, ustedes cuestionenme y háganme entender que esta silla es de color naranja, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de nuestras generaciones han perdido pues ese valor, ¿no? De cuestionarse y de plantearse nuevas cosas, no solo lo que ya está, sino pues nuevos caminos, ¿no? Abre perspectivas independientemente de que uno pueda asumir como suyo lo que plantea Popper, pues siempre se abren perspectivas, ¿no? Y hay formas de ver las cosas. Y yo cerraría como con, 4 preceptos pues de Popper, que dice que el conocimiento siempre está sujeto a revisión, ¿no? Que con cada logro científico hay más problemas por resolver, ¿no? Nunca se termina. Que se han sustituido teorías, hipótesis y conjuntos por otras que buscan aproximaciones a la verdad y que el conocimiento desfasado en realidad no es conocimiento. Yo igual invito a que lo lean, de verdad es que espanta, ¿no? El nombre, Karl Popper, no, falsacionismo. La verdad es que está bastante accesible, como bien menciona Elisena, las notas ayudan muchísimo, nos dan mucha perspectiva, pero creo que es una lectura que se lee muy bien en este contexto que estamos viviendo y que es importante recuperarlo, y que qué bueno que el fondo hizo esta edición tan portable, porque a veces los jóvenes solo leen en los camiones o en ciertos lugares, en la calle inclusive, ¿no? Y que es una edición tan accesible. Celebro eso y ojalá le puedan entrar, porque es importante que aprovechemos estos textos porque son necesarios, ¿no? Y yo cerraría también con esta frase de Popper: para que una teoría sea científica es necesario que sea mensurable, es decir, que se exponga a la crítica y a la refutación. Eso por parte de la entrevista. Y en cuanto a lo que es la conferencia, como bien se comentó aquí, él hace referencia a esta necesidad de que nos corresponde a nosotros, a los intelectuales, a los que pensamos, reflexionar en torno a lo que es justo la tolerancia. Vengan a las librerías Castálida a adquirir este libro y también otros más. Y también estén atentos a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como CAPFOEM en Facebook y en X. Y estén atentos porque a veces regalamos libros. Gracias. 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 El poder de servir.